Hola, hola, Dios te bendiga, qué gusto y qué placer pues compartir con ustedes un ratito más de la reflexión sobre las lecturas bíblicas que la liturgia nos propone para este día martes. Recordemos que continuamos en la semana 29 del tiempo ordinario y bueno, mantenemos la lectura sobre la profecía en primera instancia y como primera lectura del libro del profeta Ezequiel. Y esto nos pone de manifiesto tal vez una experiencia que ayer escuchábamos justamente afirmada en una de las reflexiones sobre el contexto de lo que es la oración. Jesús cuando recibe propiamente esa solicitud de aquellos que le seguían de enseñarles a orar, Él les empieza hablando de que la primera oración o sus primeras indicaciones es llamar a Dios Abba, papá, como esa persona cercana que camina con nosotros y que hoy lo vemos justamente reafirmado en el texto que hoy, pues, justamente reflexionamos. Cuando nosotros leemos tal vez la primera lectura, podemos encontrar una antítesis muy curiosa en el contexto del libro que visualiza justamente el profeta Ezequiel. Porque dice que en primer lugar, cuando el libro es desenrollado, cuando el libro es justamente mostrado ante él, lo que presenta es justamente una serie de, pues, dice que de lamentaciones y amenazas. Creo que es, tal vez para nosotros escuchar ese tipo de cosas, podríamos ponerlo en un contexto de muchísima, pues, ¿cómo decirlo? Pues, no un panorama muy poco alentador. Pero curiosamente dice que cuando le pide Dios a Ezequiel que coma ese libro, le termina, pues, sabiendo más dulce que la miel. Y es que podemos llevar esto dentro de una reflexión muy normal, muy nuestra, y es justamente el contexto que nos presenta el evangelio, la continuidad propiamente del evangelio según San Mateo, donde justamente relaciona que aquel que es digno del reino de los cielos es aquel que es como un niño. Y entonces aquí podemos, pues, agrupar ambas situaciones, entendiendo que esa experiencia de infancia espiritual que Jesús nos propone es la de aquel niño que ante el peligro busca a su padre, que ante el momento que hay una dificultad, por ejemplo, para caminar o acercarse a un lugar, pues toma de la mano del padre, que en el momento que hay una caída, la primera búsqueda que hace, justamente encontrando consuelo, es papá o mamá, que ante las enfermedades, ahí siempre estará papá y mamá para protegerle, que el motivo de su alegría es escuchar la presencia cercana de papá o mamá, y que también, por otro lado, esa experiencia de paternidad espiritual de Dios conlleva también, como en la vida cotidiana, que el papá a veces haga correcciones, que el papá a veces haga, pues, señalamientos, que el papá guíe durante ese camino de vida. Y es cierto, a ninguno nos gusta que nos corrijan, a ninguno nos gusta que nos señalen, a ninguno nos gusta, pues, justamente que nos hagan ver que nos hemos equivocado, porque claramente a nadie le gusta equivocarse. Pero esa comprensión de esa paternidad espiritual es aquella que nos impulsa, como decía San Pablo, al principio ir como niños, pero también ir creciendo, pero que ese crecimiento sea agarrado, aferrado justamente de las palabras del Señor, que nos dicen, que nos recuerdan que hay un enemigo que está a nuestro acecho y que nos pone esas trampas para buscar que pequemos. Entonces, dentro de eso, muchas veces a los papás no les gusta corregir y no es agradable la corrección a sus hijos, porque muchas veces, pues, eso conlleva amargas experiencias, pero también saben que son justamente necesarias para poder que el hijo vaya creciendo y entendiendo que su vida tiene que ir por el camino del bien, no por una apariencia social, sino porque es justamente cuando se camina por esos caminos, valga la redundancia, cuando se logra verdaderamente llegar a buen término. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a entender ese sabor dulce que tiene justamente aquel libro que en primera instancia parecía malo, porque evidentemente son aquellas, pues, consejos, aquellas cosas que Dios como Padre cargado de amor hacia nosotros, pues, justamente nos quiere regalar.
para tener una vida apacible, para tener una vida plena, para tener una vida eterna gozando de su presencia. De hecho, vean cómo y qué lindo que cierra justamente el evangelio donde Jesús recuerda que el Padre busca la oveja perdida y que quiere que nadie se pierda, que ni uno solo de sus pequeños se pierda. Pero para poder verdaderamente tener ese sendero, tenemos que recordar aquello que son justamente lo que proclamamos en el Salmo 118, donde decimos: tus mandamientos, Señor, son nuestra alegría. Reconocer que lo que el Señor pide de nosotros es para nuestra santificación y para nuestra plenitud. No son cargas, no son subyugaciones, no es privarnos de nuestra libertad como nos quiere hacer ver el mundo, sino más bien es esa apertura de saber que podemos caminar con la conciencia tranquila, sin el peso y las cadenas del pecado que nos quitan las paz, que nos roban la gracia. Entonces, pues de esa manera pidámosle al Señor verdaderamente que nos dejemos nosotros saciar por su palabra, que nos dejemos corregir con su gran amor y sobre todo que tengamos esa experiencia de infancia espiritual que siempre está cercana a los brazos de ese Padre que tanto nos ama.